sabéis que aquí en Escapa Podcast nos gusta traeros gente de máximo nivel, testimonios de máximo nivel y ayudaros a mejorar encima de nuestra gran pasión, que es este deporte que nos tiene todo el día enganchados. Aquí en Escapa, ya lo sabéis, además aún mucho más, con tanto programa que no paramos, que no paramos. Y hablamos de musculatura, hablamos de ir al fisio, hablamos de lo que nos acompaña constantemente, esas pequeñas molestias, esas lesiones. Y para ello, hoy hemos invitado a una persona que sabe muchísimo y que además están con una plataforma que lo está petando. Esa es la realidad y que ya veréis, si no lo conocéis, creo que os voy a abrir un mundo de posibilidades y de ayuda para vosotros ciclistas. Estoy hablando de Fisio React y aquí nos acompaña su fundador y fisio, evidentemente, y con él vamos a hablar de muchos aspectos, de fisioterapia y ciclismo, que es Albert Valls, que ya lo tenemos por aquí y ya me ve y me escucha. Albert, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Joan, muy bien. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Hombre, es un placer absoluto que os paséis por aquí y bueno, yo os descubrí hace un tiempo por un compañero, ¿no? Los ciclistas que siempre a veces vamos aquí, vamos allá, necesitamos un fisio cerca que venga a casa. Ostras, no es fácil a veces encontrar gente de confianza o un servicio que lo pueda facilitar y eso es lo que propone Fisio React, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo es tener un fisio cuando lo necesites a domicilio. Efectivamente. Al final nosotros fundamos ahora ya la empresa hace 7 años. Yo soy fisioterapeuta de profesión y lo que quería era acercar pues, tratamientos especializados y de calidad a cualquier persona, independientemente de dónde se encontrara. Y en este contexto nos encontramos muchas veces el deportista amateur, pues al final con las horas que invertimos en entreno y en estar en la carretera encima de la bici, nos cuesta mucho encajar horarios para poder acudir al fisio, que es una de las partes más importantes también de la recuperación en nuestros entrenos. Y básicamente en Fisio React pues eliminamos estas barreras para acercar la salud a nuestros pacientes independientemente de dónde se encuentren. ¿Cómo funciona, Albert? Un poco así a grandes rasgos para que la gente lo conozca y lo tenga a su disposición. Perfecto. Pues mira, en Fisio React somos un equipo de profesionales que somos especialistas cada uno de ellos en las distintas ramas de la fisioterapia. A partir de ahí hemos montado una plataforma online y una aplicación web, digamos, en la que tú puedes reservar directamente servicios de fisioterapia en tu propio domicilio. A partir de ahí tú escoges el día, la hora, la dirección en la que te interesa que prestemos el servicio y uno de nuestros fisioterapeutas se desplaza con todo el material que sea necesario para la prestación del servicio. A partir de ahí, en el momento en el que tú seleccionas al profesional, puedes ver cuáles son sus especialidades, puedes ver cuál es el tipo de fisioterapia y perfil de paciente que trata habitualmente para que puedas escoger el que encaje mejor en tus necesidades, o tenemos directamente también el teléfono de atención al cliente donde tú puedes llamar, explicar tu caso y te asignarán a un fisioterapeuta que encaje exactamente con las necesidades que tengas para tu tratamiento. A mí una de las cosas que mi compañero comentaba es que fue muy rápido, que yo creo que esto lo encuentro muy interesante, que fue muy rápido el servicio, que enseguida ya tenía el fisio en casa. Efectivamente. Nuestro mantra desde el principio que fundamos la empresa era la accesibilidad. Una de las cosas que nos encontramos muchas veces es que tú llamas a una clínica, quieres pedir cita y al final te acaban dando para X días y entonces sobre todo tanto en deportistas, digamos, como en gente normal de a pie, queríamos pues, poder ofrecer esta inmediatez que nos permite, que la gente realmente cuide su estado de salud de manera rápida, ayudarles a solucionar sus problemas, porque realmente cuando tienes un problema de salud musculoesquelético parece que el mundo se pare y esos 3 días se te puede hacer una montaña eterna. Entonces, en este sentido, mi compromiso es que en menos de 12 horas tienes al profesional en tu casa realizando el tratamiento. Viene con camilla, viene con todo, ¿no? Venís con todo y tal. Efectivamente. Al final nuestro objetivo es que el tratamiento que tú percibas en tu domicilio sea el mismo que tendrías en cualquier clínica. Nos encargamos de traer la camilla, nos encargamos de traer todo el material adicional y complementario para que tu experiencia sea completa en la comodidad de tu propio domicilio y evitando de esta manera que te tengas que desplazar a instalaciones externas para mejorar tu estado de salud. Ahora vamos a tratar un tema contigo muy interesante, que es por qué las primeras 24-48 horas después de un entrenamiento ciclista son tan importantes para la recuperación. Ahora nos vas a explicar más sobre ello, pero acabar con Fisio React, solamente un tema, es el precio. A veces cuando ves este tipo de servicios, uno tiende a pensar
que, uy, esto me van a pegar un sablazo aquí, ¿no? Pues viene a casa, esto va a ser carísimo, ¿no? Y hablamos de mi compañero, pobrecito, que lo estoy mencionando aquí, que se llama Álvaro, que es la persona que me habló, que lo ha utilizado. Sí, exacto. Y que no, que realmente el precio es como cualquier otro oficio en ese sentido, no cambia. Exactamente. O sea, nosotros lo que quisimos es, pues al final, un poco lo que te decía, dar accesibilidad a todo el mundo. Para dar accesibilidad, obviamente, nos hemos de mover en unos precios que sean acordes al precio de mercado. Nuestra competencia, digamos, siempre van a ser las clínicas físicas, entonces nunca nos hemos querido posicionar a unos precios excesivos como han hecho otras empresas de servicio VIP premium a domicilio. Entonces, nuestro objetivo realmente es pues, poder alcanzar el máximo número de pacientes en la comodidad de su propio domicilio, y para ello jugar con un precio que sea acorde con el precio de mercado es una estrategia súper importante para nosotros. ¿Estáis en toda España, ya? Efectivamente, sí. Empezamos hace 7 años, somos originarios de Cataluña, pero ya nos hemos expandido en todo el territorio nacional. Muy bien, pues va bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, yo invito a que nuestros oyentes también lo utilicen, ¿no? Y se pasen por FisioReact y vean a ver también si les va bien, que yo estoy seguro que sí, sobre todo. Si, por ejemplo, yo me voy, que esto pasa mucho ahora en vacaciones, me voy a rodar a, no sé, al País Vasco, siendo aquí de Barcelona, y tengo el problema allí, me atendéis allí, sin problema. Correctamente. La suerte que tenemos nosotros es que al final tenemos una plataforma tecnológica que está conectada. Tú únicamente lo que debes de hacer es introducir la dirección habitual en la que recibes el tratamiento o aquella nueva dirección en la que te quieres tratar. Todo el sistema de historia clínico está conectado con el objetivo de que la persona que te vaya a tratar a ti, en este caso, sepa cuál es la base de tratamiento que se está realizando contigo y pueda dar continuidad asistencial y no sea como ponerte en manos de un profesional de cero que no tiene constancia o foto del tratamiento base que estás siguiendo tú en el día a día. Os va a ir muy bien, con los ciclistas. Luego ya os va, seguro, ¿no? Pero que os va a ir con el paso de los años aún mejor, porque creo que esto, vamos, es un servicio fantástico, ¿no? Sobre todo en la movilidad, a veces, cuando tienes ese problema, ¿no? En la salida en verano, que te vas aquí, o una marcha, ¿no? Tener a alguien de confianza que conoce tu historial, ostras, yo creo que esto es muy interesante. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahí está, FisioReact, ahí os podéis pasar. Después pondremos el link en la bio también del episodio y así podéis también clicar directamente y lo tenéis fácil. Oye, Albert, ¿por qué esas primeras 24, 48 horas que siempre decimos los ciclistas, ¿no? Después de un entreno son tan determinantes para la recuperación? Y también pensando un poco en el ciclista profesional, ¿no? Que esto acaba de acabar del Tour de Francia. Aquí ya sabes que tenemos como colaborador fijo a Samuel Sánchez, ¿no? Y él siempre también lo repite y lo dice siempre. ¿Por qué son tan importantes esas 24, 48 horas en la recuperación? Esto al final es lo que se llama siempre la ventana metabólica, digamos, que es aquella ventana en la que nos permite que nosotros tengamos la recuperación óptima para poder volver a rendir encima de la bicicleta. Al final, cuando nosotros entrenamos o estamos durante una competición, lo que hacemos es darle estímulos al cuerpo, ¿de acuerdo? Para que éste reaccione a la actividad que hacemos. Pero la parte más importante que nosotros tenemos para poder volver a rendir, para mejorar nuestro rendimiento, es la recuperación. Entonces, tan pronto nosotros empecemos a realizar el proceso de recuperación, nuestro cuerpo y la adaptación que realizará ante el entreno que hemos hecho va a ser mucho mejor. Hemos de tener en cuenta aquí, obviamente, que no es lo mismo, pues por ejemplo, en el Tour de Francia, que están compitiendo durante 21 días seguidos y en el que ahí la prioridad máxima es que básicamente el ciclista baja de la bici, que no ha llegado ni el entrenador ni parte del equipo, que ya se está tomando batidos recuperadores, ¿de acuerdo? A un ciclista, en este caso, que puede ser un ciclista amateur en el que haga un entreno y no pueda volver a salir hasta las próximas 48 o 72 horas. Lo que sí que hay evidencia clara es que cuanto antes empecemos con el proceso de recuperación, que básicamente tiene los pilares de alimentación, hidratación, descanso y sueño, esto nos va a permitir que luego nosotros seamos capaces de integrar mucho mejor el trabajo que hemos hecho sobre la bicicleta ese día y de rendir mejor a futuro. Claro, porque ¿qué pasa exactamente en nuestro cuerpo como ciclistas en las primeras horas después de bajar de la bici? No entendamos, no del entreno diario, ¿no? Que esto más o menos lo vamos llevando y tal, sino de un día donde, oye, o hemos hecho una marcha o le hemos pegado caña, o en el caso de los profesionales, yo qué sé, pues la diferencia entre salir a entrenar y hacer tus series y hacer una lieja, por ejemplo, ¿no? Por decir una prueba de máxima exigencia. Totalmente.
En este caso, básicamente, nosotros cuando acabamos el entreno y durante pues, la marcha cicloturista o la carrera que estemos realizando de bicicleta, al final nosotros nuestros depósitos de glucógeno, que al final yo siempre pongo el mismo símil, es la gasolina para el coche, se van vaciando. De ahí que es súper importante, yo siempre lo digo, y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, que la recuperación empieza cuando estamos encima de la propia bicicleta. Hemos de ser capaces de darle esa alimentación y esa hidratación al cuerpo que necesita, ¿de acuerdo? Porque al final, llegar al final de una marcha cicloturista en la que nos hayamos quedado con los depósitos totalmente vacíos, esto lo que va a hacer es prolongar muchísimo más la recuperación para poder volver a subir a la bicicleta en un estado de salud óptimo. Entonces, en este caso, básicamente un poquito lo que pasa que tú comentabas, pues los depósitos de glucógeno se vacían, hemos de ser capaces de volverlos a rellenar para volver a tener esa energía. El cuerpo está pues, deshidratado, hemos sudado, falta de sales y minerales. Hemos de hacer todo un proceso pues, de volver a rehidratar al cuerpo. Ha habido picos de estrés, porque al final, yo siempre lo digo, el entreno de calidad, marchas cicloturistas, etcétera, lo que hacen es estresar al cuerpo. Entonces, tenemos un aumento del sistema nervioso simpático. Hemos de empezar a realizar todo un trabajo para bajar este estrés que el entrenamiento o la marcha cicloturista nos ha puesto. Y ya por último, la parte más importante es toda la parte de recuperación muscular, ¿de acuerdo? Claro. Que hay que hacer todo un trabajo desde el apartado de fisioterapia para ayudarnos a que el estímulo que hemos puesto durante la carrera o el entrenamiento sea un estímulo que el cuerpo sea capaz de absorber de manera adecuada, de adaptarse a él para luego poder rendir más y mejor. Antes has nombrado la ventana metabólica. Yo ya lo he escuchado bastante esto de la ventana metabólica. A mí me estresa. A mí me estresa porque digo, ¿qué pasa? Cuando acabe tengo un tiempo que si no, ya después lo voy a pagar más adelante. ¿Esto es tan estresante o hay margen? No, anteriormente se creía que esta ventana metabólica era muy, muy pequeña y muy estrecha y que realmente bajabas de la bici y empezabas a meterle hidratación y alimentación al cuerpo o esto iba a pasarte una factura. Como te decía antes, al final hemos de ser muy conscientes de la actividad que vamos a hacer en los próximos días. No es lo mismo que nosotros hayamos hecho un entreno de alta intensidad y que tengamos pactado para el día siguiente una salida de 3-4 horas en zona 2 con una heart rate baja, que entonces lo que deberemos de pedirle a la ventana metabólica es que nos permita el poder prestar este tipo de entrenamiento a aquellos que realmente están pues, en un Tour de Francia en el que al día siguiente han de competir al máximo nivel. Dicho esto, la ventana metabólica dura entre 24 y 36 horas. Lo que le aportemos al cuerpo y la urgencia de aportarle al cuerpo esos hidratos, esa alimentación, ese frío, ese descanso, esa recuperación, dependerá sobre todo del plan de entrenamiento que tengamos nosotros para los próximos días, ¿vale? Entonces, esto sí que es muy importante porque ha habido una creencia anterior de que la ventana metabólica eran 2 horas y que bajabas de la bici y te comías un plato de arroz con pollo y bebías 1,5 litros de agua y tomabas sales minerales, o al día siguiente no rendirías. Incluso a nivel nutricional, ¿no? Se decía, que no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero se decía incluso que es el momento que tienes que recuperar todo para que tampoco se vaya grasa. Bueno, siempre había un tipo de, ¿no? Una creencia sobre el tiempo. Entiendo que en esto va muy relacionado también cuando Juan Ayuso, un Pidcock, con los profesionales, ¿no? Bajan enseguida una etapa, se ponen en el rodillo, ¿no? Entiendo que también está muy relacionado con lo que estás comentando, ¿no? Efectivamente. O sea, al final la parte de la ventana metabólica, nosotros cuando hacemos un esfuerzo de alta intensidad, lo que se producen son microlesiones, ¿vale? Tenemos microroturas musculares. Esto lo que genera es edema en el músculo, libera agua, por eso hay parte de la deshidratación que nosotros tenemos en el día a día y sobre todo lo que se produce es inflamación en la zona, ¿vale? Al final hay una cosa que son las agujetas, que básicamente las agujetas lo que nos indican es que el músculo ha estado expuesto a un ejercicio con una intensidad a la que él no ha sido capaz de poderse adaptar. Entonces, el podernos poner al acabar esta actividad de alta intensidad en el rodillo, lo que nos permite es ayudarnos a drenar todo este edema que tenemos, a reducir la inflamación, a mejorar la circulación en unos estímulos de intensidad ya muy bajos que permiten al cuerpo realmente adaptarse mejor al esfuerzo percibido. Yo, la verdad es que me llamó la atención cuando he estado ahí en las carreras y los he visto, ¿no?
y he visto cómo lo hacen. Claro, ellos vienen de, yo qué sé, subir un puerto, por ejemplo, una etapa de montaña, ¿no? Donde van, pues, o monoplato, que hoy en día ya cada vez se sube más a monoplato, o entendiendo con plato pequeño, ¿no? Y cada uno con su desarrollo. Vale, ok. Y llegan con ese nivel de intensidad, ¿no? A la velocidad que hayan subido y se ponen. Es que la gente que no lo ha visto es muy interesante. O sea, se ponen plato pequeño, o sea, es que con mucha cadencia para que no haya ningún tipo de resistencia. Claro, y yo digo, ostras, pasas de una gran resistencia a ir suelto constantemente, ¿no? La gente esto lo tiene que saber en ese momento clave. Tú, o sea, es simplemente para soltar piernas, que se dice, ¿no? Un poquito que se... Exactamente. Esto es un poco lo que te comentaba antes, de que al final, pues la ventana metabólica esta lo que nos va a ayudar a nosotros también es a planificar el tipo de entreno. Yo estoy en una marcha cicloturista o he hecho un fin de semana de ciclismo con mis amigos en los que voy a hacer 3 días seguidos, en los que voy a tener pues 70, 100 kilómetros con 1000, 1500, 2000 de desnivel. Sé que la exigencia que le voy a tener que pedir al cuerpo es mayor. Entonces, a partir de ahí sí que de hacer todo el proceso de recuperación lo más pronto posible para poder estar en condiciones óptimas para poder salir al día siguiente. En cambio, si al día siguiente lo que tengo es un día de descanso o una salida mucho más ligera, al final esto es lo que hacen los ciclistas profesionales, de meterse en cadencias muy altas, en una resistencia muy, muy baja, sobre todo para ayudar al bombeo tanto sanguíneo como de drenaje linfático, que les permitirá, pues al final, pues todo ese lactato que han generado durante la carrera, de acabar de limpiar el organismo para poder al día siguiente volver a estar en condiciones óptimas de rendir. Ya ha salido la palabra de moda, el lactato. Es la palabra del momento en el mundo del ciclismo y lógicamente tenía que salir, evidentemente, en esta conversación. ¿Qué errores habituales hacen que un ciclista llegue vacío o con las piernas completamente cargadas a un entrenamiento al día siguiente, ¿no? Este concepto de vacío, ¿no? Que ¿se refiere a tener gana o algo relacionado con la musculatura? No sé, Albert, a ver, porque esto también hay mucha confusión al respecto, ¿no? Sí, yo aquí siempre a mis pacientes intento explicarles la óptica que nosotros tenemos, digamos, desde Physiorelax y cómo entendemos un poquito esto. Entonces, básicamente, las piernas vacías o la típica pájara que le coge al ciclismo te puede coger por 2 cosas y ambas están relacionadas. Al final, un poco volviendo al inicio de la conversa que hemos tenido, es la falta de glucógeno, que es la gasolina que necesitan nuestros músculos para funcionar. Entonces, ¿cómo podemos estar en un estado de salud óptimo a nivel físico? Hay una parte que es crucial, que le hemos dicho, alimentación, hidratación. Salgo en ayunas, he hecho un gran esfuerzo al día anterior, salgo y no he hecho la recuperación pues tanto de hidratos de carbono como de proteína, como de sales y minerales que debería. En el momento en el que me pongo encima de la bicicleta y empiezo a vaciar el depósito de glucógeno, me cogerá la pájara. Entonces hay una parte muy, muy importante que decíamos antes, que es alimentación, hidratación, bajar el estrés del sistema nervioso y sobre todo toda la parte de reparación, descanso y sueño, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por otro lado tenemos todo lo que es la parte ya de recuperación muscular. Al final, por un lado tenemos que necesito que el músculo pues tenga el suficiente alimento como para que rinda y por el otro lado tenemos todo lo que pueden ser las agujetas, las adaptaciones que hemos hecho, malas posturas, dolores, etcétera. Todo esto mantenido en el tiempo sin una correcta recuperación, lo que va a hacer es que no seamos capaces de rendir. ¿Qué pasa si yo tengo un cuádriceps o una cintilla iliotibial que por debilidad del glúteo no he sido capaz de poder trabajar en una biomecánica correcta? He cargado esa cintilla, he cargado ese vasto externo del cuádriceps. Esto lo que hace es demandar más fuerza, más potencia a un músculo que no debería de dar esa intensidad encima de la bicicleta y al final esto lo que se acaba produciendo es que el músculo se queja, el músculo se cansa, el músculo no puede, la pierna flojea y me acaba cogiendo la pájara. Pero yo siempre intento a todo el mundo poner estos dos ejemplos porque al final sin alimentación no hay rendimiento y sin una buena condición física, por mucha alimentación que ponga, no voy a rendir. Entonces, totalmente. Para mí, 2 cosas claves a tener en cuenta para evitar las famosas pájaras que nos pueden coger. Nos lo han cogido a todos alguna vez, eso seguro. Es también importante ir preparando la musculatura también, ¿no? Yo entiendo que para ellos es muy importante. Recuerdo aquí una vez Roberto Heras que nos comentaba, creo que acababa de hacer Roberto Heras en aquel momento la Titan Desert, creo que la ganó. Ahora no me acuerdo bien, pero creo que la ganó. Y él decía mucho
Que además es que me acuerdo de aquella conversación porque él decía mucho, es que hay mucha tendencia en el ciclismo amateur o en el ciclismo incluso profesional a no preparar la musculatura, ¿no? A los esfuerzos, ¿no, Albert? A decir, realmente tengo un buen fondo físico, estoy preparado, y es verdad que mucha gente tiene un grandísimo fondo, ¿no? Para hacer carreras impresionantes, pero después la musculatura, en la recuperación, hablaba él, ahí es donde se cometen muchos errores y la gente dice, o sea, estoy bien, pero no voy a llegar a cumplir mi objetivo porque no he hecho una buena recuperación el día anterior y ahí es donde estoy pecando y voy a fallar, ¿no? Tú esto lo ves mucho, ¿no? Entiendo, en consulta. O sea, nosotros aquí lo que vemos mucho, intentamos instruir mucho a los pacientes, es de que han de ser capaces de entender muy bien el trabajo que tú has de hacer previo a una competición, a un entreno, el que has de hacer durante y el que has de hacer después. Y para mí los tres son igual de claves, ¿vale? Un poco como tú decías, al final, pues ahora sobre todo y estos últimos años que el ciclismo ha hecho un gran boom en el deporte amateur, nos damos cuenta de que, como bien tú dices, hay gente que pues se le dan bien todos los deportes, me subo a una bicicleta, me hago una ruta de 75 kilómetros, aquí paz, después gloria y no ha pasado nada. En el momento en el que me quiero empezar ya a meter en cicloturistas más largas, veo que no mejoro mis medias de velocidad, no mejoro mis pulsaciones, no mejoro mis vatios, cada vez me siento más cansado y esto es porque no hay un buen trabajo a nivel de fuerza de base. Entonces, yo siempre digo, es muy importante combinar todo lo que tú hagas a nivel de cardiovascular y de ejercicio sobre la bicicleta con una rutina de fuerza que te permita estar en un estado físico óptimo. Para al final, pues esto es como todos los deportes, pues para trabajar la bicicleta hemos de ser capaces de pues tener sobre todo un tren inferior muy potente, hemos de tener un buen control abdominal y de core y sobre todo toda esa flexibilidad, elasticidad que nos da el movimiento repetitivo, que estoy 3 horas ahí encima de la bicicleta y si no he trabajado todo esto, las molestias y las consecuencias luego son muy importantes. Sin duda. No me quiero desviar, ya hablaremos si quieres otro día también, porque hay 1000 temas a tratar, ¿no? sobre esto que comentabas ahora, pero un poco hablando también de esa recuperación posterior 24-48 horas, ¿cambia mucho la recuperación si es un entrenamiento en ayunas? Porque esto es una constante. O sea, yo no lo hago, a mí no me gusta. No lo recomendaría, porque cuando lo he probado realmente no es para mí, pero entiendo, yo lo respeto todo, pero no es para mí. Pero entiendo que hay mucha gente que sí, que le encanta salir en ayunas, que ve unos beneficios, incluso hasta en el rendimiento a largo plazo. Entonces, ¿también cambia la recuperación en ese sentido? Exacto, o sea, al final un poco, pues retomando lo que decíamos antes, nosotros tenemos 2 factores que nos van a ayudar a que el rendimiento sobre la bicicleta sea bueno. Por un lado, la alimentación y la hidratación, por el otro, la calidad física y muscular que tengamos. Entonces, cuando tú sales en ayunas, lo que perdemos es toda la parte de alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, hemos de ser capaces de tener una muy buena hidratación previa a la salida y durante la salida, y ahí sí que es clave que realmente cuando nosotros llegamos al final de la actividad, intentar empezar cuanto antes esta recuperación, porque al final lo que partimos de la base es ya de unos depósitos de glucógeno más bajos de lo que deberían ser para hacer este tipo de actividad. Llegamos estresando muchísimo más el cuerpo. Obviamente tienes otra serie de beneficios, como tú dices, y hay gente a la que le encajará mejor trabajar en estas condiciones, pero en esos casos sí que hemos de priorizar al máximo el hecho de dejar la bicicleta y ponernos ya a recuperar toda la parte de alimentación e hidratación, porque ahí es donde más déficit tiene el cuerpo y donde más apurados vamos a llegar a esa ventana metabólica. Vale. Calor y frío, ¿cómo cambia también estos dos? Sobre todo ahora calor, ¿no? Pero bueno, también frío. O sea, claro, es que el ciclismo te expones mucho a la temperatura, lógicamente. Totalmente. El calor, el principal hándicap que nosotros tenemos es que la exigencia y el estrés que ponemos al cuerpo en temperaturas elevadas es mucho mayor, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a necesitar es ir mucho más bien preparados a nivel de alimentación y sobre todo hidratación, ¿vale? Al final el sudor lo que nos hace es deshidratarnos, perder sales, perder minerales y hemos de ser capaces de poder recuperar todo esto que vamos sudando durante el entreno o durante el tiempo que estamos encima de la bicicleta para evitar que pueda aparecer
la pájara de la que estábamos hablando anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, vale. el calor, sobre todo, es poner mucho foco en alimentación e hidratación y, sobre todo, al finalizar el entreno, en esta ventana metabólica, lo que le hemos de dar es recuperar estas sales y minerales que hemos perdido, porque realmente, pues, los que salimos en bici, tanto en verano como en invierno, sabemos que la cantidad de sales que sacamos en verano son mucho mayores a invierno. Invierno, por el contrario, esto no deja de que al final nosotros nos deshidratemos internamente, aunque no sudemos tanto como deberíamos o como hacemos en verano. Hay una deshidratación del músculo, hay un consumo de glucógeno muscular. Hemos de darle al cuerpo esa hidratación y, a diferencia del verano, que el calor lo que hace es estresar muchísimo más el cuerpo, el frío lo que hace muchas veces es al final que todos nuestros grupos musculares, pues en ciertas bajadas, en ciertas subidas prolongadas, etcétera, tengan más tendencia a enfriarse. Entonces hemos de ir con muchísimo más cuidado en esos cambios de ritmo, en esas peticiones exigentes que le hacemos a la bicicleta de darle una patada, porque en según qué tramos estemos de la ruta, esos músculos pueden haberse enfriado más de lo que deberían en una ruta en temperaturas normales. Y ahora, para mí, la que sería, yo creo que es la gran pregunta de esta conversación que estamos teniendo, Albert, que es ¿cómo vamos a distinguir entre cansancio normal, ¿no? que forma parte de hacer una actividad física, en este caso ciclismo normal, falta de recuperación, ¿no? Ya estamos haciendo algo mal en la recuperación, y el inicio de algo muy peligroso que es el sobreentrenamiento? ¿Cómo distingo yo qué es lo que me pasa? Yo creo que esta para mí es la gran pregunta de los ciclistas hoy en día. Sí. Básicamente esto, al final, nosotros lo que hemos de ser capaces es de entender muy bien cómo se comporta nuestro cuerpo. Yo siempre digo, al final, pues los que somos deportistas amateurs, los que practicamos un deporte de manera constante, somos capaces de poder entender en qué estado estamos. Si al final es un cansancio fruto del entrenamiento que hicimos, si es que un cuerpo está fatigado o que estamos en fase de sobreentreno, ¿de acuerdo? Entonces, cansancio de entreno es al final, yo he tenido un entreno exigente, tengo ciertas molestias a nivel muscular, puedo tener cierta debilidad corporal, pero a medida que van pasando las horas tras haber finalizado el entrenamiento y dándole las herramientas que mi cuerpo pide a nivel de alimentación, hidratación y descanso, mi cuerpo se recupera de manera correcta, y cuando me vuelvo a subir a la bicicleta, las sensaciones que yo tengo y la manera de fluir sobre la misma son las que deben de ser o las que son habitualmente. Entramos en el estado de fatiga, ¿vale? A partir de ahí, eso es cuando el cuerpo, yo no estoy siendo capaz de darle aquella ventana suficientemente amplia para que él recupere al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a notar cuando nosotros estamos fatigados? Pues básicamente notamos, pues, de que sobre todo, pues, aquellos que entrenemos con bandas de pulso, con el reloj, etcétera, buen detalle. Notaremos que el pulso, pues, puede subir más fácilmente, notaremos que estamos mucho más fatigados, notaremos que la sensación de las piernas ahí, como dices, esos días que dices, noto que llevo ahí cemento y que no me permite moverme sobre la fluidez que debería. Esta fatiga muchas veces se acaba normalizando en salidas largas en las que no le pido mucha exigencia al cuerpo, y de repente son aquellas salidas que al principio he dicho, hostia, he empezado como muy fatigado, he empezado a subir un puerto, estaba muy cansado, a la que llevo una hora y voy más ligero, ostras, empiezo a ir mejor. Ahí es muy importante que luego, una vez finalicemos esa actividad, volvamos a darle las necesidades que tiene nuestro cuerpo de recuperación. Y ya por último, el sobreentrenamiento. Yo siempre aquí lo digo, hay varias métricas en las que nosotros nos hemos de fijar, pero sobre todo, pues todo lo que es nuestra frecuencia cardíaca en reposo, la HRV que tenemos habitualmente, cómo es nuestro sueño, la capacidad de estrés que tenemos en el cuerpo. Todos estos indicadores por sí solos no nos van a decir nada, pero si hacemos un estudio y un compendio de todos los mismos, podremos entender de que estamos llevando al cuerpo a nuestro límite. Yo siempre digo, en el momento en el que entramos en sobreentrenamiento, y más los deportistas frikis y amateurs de la bici, es aquel día que dices, he de coger la bici y hoy esto me va a costar y la motivación está más baja de lo habitual. Entonces, básicamente un poquito son esos dos, tres estadios. El estadio inicial de cansancio es relativamente fácil de mejorar y en 24 horas notas un gran cambio. La fatiga, notas que en la bicicleta va costando un poquito más el trabajar, pero poco a poco te vas adaptando al ritmo. Y cuando ya estés en un sobreentrenamiento, realmente necesitas realizar un parón
para Claro. poder resetear al cuerpo, porque como lo sigas llevando a esos límites, no vas a ser capaz de rendir como deberías. Me estoy quedando sin tiempo, Albert, pero es que hay tantas preguntas que te quiero hacer que es muy interesante. Además, que te explicas fantásticamente bien. Esto es verdad, porque a veces la comunicación, a veces uno puede tenerlo claro en la cabeza, pero que lo llegue a expresar al ciclista Muchas no gracias. siempre sucede, ¿no? No, es la verdad. Entonces, una pregunta muy básica, muy rápida y muy clara, que es el tema de los estiramientos, el foam roller, el masaje, las botas de compresión, todo este tema, ¿ayuda, no ayuda? Es que supongo que o sea, aquí lo he dicho varias veces. Yo no veo a muchos ciclistas estirar, o sea, esa es la realidad. Tal cual. O sea, aquí nosotros un poco, y retomando lo que hemos dicho al principio, hemos de partir de la base que cuando nosotros bajamos de la bicicleta al haber hecho un esfuerzo sobre la misma, lo que se han producido son microlesiones musculares, hay edema e inflamación. Entonces, para que poner un ejemplo muy sencillo, es como si yo en mi camiseta tengo un pequeño descosido y lo que hago en ese momento para arreglarlo es voy a estirarlo más con más fuerza. El descosido se va a hacer más grande. Entonces, es por eso que la gente realmente al acabar este tipo de entrenamientos no suele estirar para no generar mayor inflamación y lesión muscular. Entonces, básicamente lo que se recomienda en estos casos son movimientos balísticos muy suaves, buena hidratación, buena alimentación, buena recuperación. Adicionalmente a esto, pues mucha gente tiene la creencia de que el masaje de recuperación es aquel que duele, que me aprieta, que al fisio y me ha reventado. Muchas veces lo que necesitamos justamente con el masaje de recuperación son masajes de pasadas suaves, ligeras, que nos ayuden a drenar todo ese edema extramuscular que se ha generado, que nos ayuden a activar bien el sistema linfático y que nos permitan, pues, volver a trabajar bien en el circuito circulatorio para que sean capaces nuestros músculos de recibir sangre y oxígeno que sean de buena calidad para que la recuperación sea óptima. Y a nivel de botas de presoterapia... que esto está muy de moda. Está muy de moda. No hay evidencia a día de hoy científica que diga que la recuperación es mucho más rápida o de mayor calidad. Sí que es verdad que la percepción del paciente o del usuario de la bicicleta ante la fatiga, el dolor o la cronicidad de cierta patología disminuye mucho. Entonces, yo un poco lo que digo a todo el mundo, si tenemos opciones de tener estas herramientas a disposición, obviamente usarlas nos va a ayudar, pero no hemos de cambiar todo nuestro protocolo de recuperación y readaptación al esfuerzo que hemos hecho tras un entreno, diciendo, me tumbo en el sofá, me pongo las botas de presoterapia media hora y mañana estoy listo para poderle volver a dar candela al cuerpo. Te iba a decir, te sorprenderías, pero no, claro, tú lo debes de ver más que yo. Como te decía, al final el deportista amateur ahora encima de la bici está cada vez más de moda y en nuestro día a día las vemos de todos los tipos. Intentamos sobre todo un poco pues, educar para que entiendan bien el comportamiento de su cuerpo y la importancia de la recuperación en el entreno. Porque muchas veces ideas de bombero hay muchas, sí, correcto. Sí, que hay la creencia de que no recuperar y entrenar más me ayudará a rendir mejor y muchas veces es o paras y te recuperas bien o todo lo que estás haciendo te va a llevar a sobreentrenamiento y una pérdida de forma. Totalmente. Me quedo sin tiempo. Hablaría mucho más, pero déjame hacerte una última pregunta que es yo creo también muy interesante. El frío y el calor después, aún a estas alturas, aún la gente no sabe muy bien cómo aplicar después de la sesión calor, frío, después calor. Esto ¿cómo funciona realmente? ¿No? Esto también es importante. Esto al final aquí me meto en un jardín porque igual cada maestrillo tiene su librillo. Un poquito mi manera de entenderlo sobre todo es ligado a lo que ya hemos hablado antes de cuál es el esfuerzo que yo voy a tener que hacer en las próximas horas. Si es un esfuerzo que va a ser intenso, yo lo que necesito es reducir al máximo la inflamación, el edema, etcétera. Entonces lo que necesito es una aplicación de frío porque lo que me va a ayudar es a disminuir todo este choque inflamatorio que he producido con el entreno y ayudar a tener una mejor recuperación, una recuperación más rápida de estos tejidos musculares. Ya por el otro lado, si lo que tenemos por delante es un plan de entreno más suave o descanso incluso, el hecho de, pasadas ciertas horas del entreno, poder aplicar calor en la zona, al calor lo que hace es una hipervascularización de la zona, más sangre, más oxígeno, más nutrientes, mejor recuperación. Entonces creo que la clave ahí está en entender muy bien en cada momento el por qué hago la cosa
y no coger lo que te decía antes de a mí me han dicho que siempre me aplique frío independientemente de lo que vaya a pasar al día siguiente. Sí, sí, totalmente, que es lo que hace mucha gente, ¿no? En ese sentido. Está muy bien, ¿eh? Aplicarlo un poco a la necesidad y a la planificación, ¿no? Sobre todo en este sentido, que es, bueno, hacer deporte con planificación. Yo creo que tiene mucho sentido, al fin y al cabo. Albert, ha sido un placer escucharte, la verdad. Es un libro abierto. A ver si otro día también te puedes pasar más por aquí. Tenemos 1000 cosas a preguntarte respecto a fisioterapia, recuperación, a músculo. Tú y yo hemos estado hablando fuera de micrófonos del tema de rodillo, que yo creo que da para mucho, ¿no? Que cada vez hay más gente que está con el rodillo. Eso genera también quizá otro tipo de lesiones musculares diferentes o no. El tratamiento, el músculo también está más exigido. Yo creo que da para mucho y 1000 cosas que te preguntaría. Invito de nuevo a la gente a que se pase por FisioReact, que me parece que es una plataforma pues magnífica para nosotros, para los ciclistas, y que ya habéis visto con gente como con Albert, pues la profesionalidad que tiene, ¿no? Cómo lo explica, que os tratarán de maravilla, y yo creo que es una ventaja máxima que ponemos también a vuestra disposición. Albert, gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joan. Soy muy fan de Escapa y seguro que nos volvemos a ver pronto. Venga, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, adiós.